Hola, bienvenidos a la emisión semanal de Guatemala en la Mira. Soy Jaime Guerrero y les saludo desde la Ciudad de México. Les recuerdo que tenemos una cuenta de Twitter para que usted pueda entrar en contacto con nosotros y nos diga todo aquello que tenga, que deba de decirnos, @Guate en la Mira, para entrar, insisto, en contacto con usted. Esta noche hablaremos de cara al proceso electoral que se avecina en Guatemala y cuáles son eventualmente los puntos más conflictivos. Hay algunos amagos, algunas advertencias de conflictos sociales de cara a la elección, pero de eso estaremos hablando en los próximos minutos. Saludo antes que nada a Estuardo Gamalero, quien es magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral en Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Le saludo desde México. Muchas gracias por el espacio. Acá estoy a sus órdenes. Estuardo, si me permite, vamos a entrar primero a un panorama general de lo que van a ser, digamos que los próximos meses. Guatemala saldrá a las urnas convocado para que lleve a cabo la renovación particularmente de la presidencia de la República. No será lo único que se renueve, pero sí es lo que más poderosamente llama la atención. Estas elecciones podrían quedar marcadas por un creciente descontento social, dudas de ingobernabilidad y el reto que tendrían por delante las autoridades electorales. Fortalecer al Tribunal Supremo Electoral es una de las necesidades inmediatas de este proceso electoral. De acuerdo con el experto en temas de democratización Daniel Sobato, según las percepciones del especialista, el TSE se debilita con las constantes implementaciones de acciones legales que interponen los partidos políticos ante las decisiones del máximo ente electoral. El Tribunal Supremo sea verdaderamente supremo, es decir, que respecto de sus decisiones, similar a lo que ocurre en la gran mayoría de los tribunales electorales en América Latina, esas decisiones sean definitivas, sean inapelables y sean inatacables. Por más que las multas sean de alta cuantía, se ha hablado entre 10.000 y 100.000 dólares, eso no va a detener a muchos que quieran violar la ley. El experto dijo que es urgente reformar la ley electoral y de partidos políticos por medio del Congreso de la República, así como que los cambios se apliquen en estas elecciones. Que quien tiene que hacer la reforma en democracia es el Congreso. ¿Este Congreso? Sí, este Congreso. Pero el Congreso no puede tener el monopolio de poder fijar cuál es la agenda de esa reforma. La agenda y el menú de esta reforma que tiene que aprobar este Congreso tiene que tener un contenido mínimo y tiene que tener aplicación en alguno de sus componentes de cara a estas elecciones. Sobato indicó que las leyes actuales del país tienen un retraso de 10 años ante el desarrollo social y mundial. Alejandro Castillo, Azteca Noticias. Hay una posición para fortalecer la vida institucional, particularmente del Tribunal Supremo en Guatemala. Estuardo Gamalero, además de escuchar lo que ya acabamos de oír, ¿cuáles serían los puntos de posible conflicto de cara a las próximas elecciones generales? ¿Cuáles los focos rojos y a consecuencia de qué? Guatemala está atravesando ahorita un proceso electoral distinto a todos los que hemos tenido y en donde estamos viendo que hay un colapso entre lo jurídico, lo político y lo social. Pareciera que todo está haciendo un cortocircuito y además hay que recordar que Guatemala, al igual que México y muchos países de Centroamérica, tenemos los mismos problemas. Nosotros hemos sido víctimas de una conflictividad social provocada, de un clima en las comunidades indígenas en donde hay solicitudes y requerimientos legítimos y otros que también se han visto manipulados. Y en la actualidad estamos viendo una conflictividad estrictamente electoral en función de personas que se están tratando de reelegir, ataques sistemáticos entre los mismos partidos políticos y básicamente una lucha de poder por controlar los espacios en el marco institucional político del país. Nosotros tenemos y hemos identificado varios lugares catalogados como zonas rojas, otros color naranja, y hay algunos en donde se anticipa que pueden haber problemas, pero todavía, digamos, no hay un diagnóstico claro como para poder asegurar que vayamos a sufrir algo ahí. Por ejemplo, tenemos departamentos en el norte del país, Petén, por ejemplo, Huehuetenango, San Marcos,
son lugares que históricamente han dado mucho problema. Existen incluso municipios en donde coincide no solo la violencia que se da entre los mismos candidatos, a veces de alcaldes, que coinciden, por ejemplo, con la conflictividad social por el tema de la oposición a las hidroeléctricas, a la minería, y que de alguna u otra manera partidos políticos aprovechan para sumar a este problema. También existen áreas en el oriente del país en donde, al igual que en los otros departamentos y municipios que acabo de mencionarles, como por ejemplo Jutiapa, hay una alta contaminación de crimen organizado y de narcotráfico, lo cual es lamentable reconocer, pero es un flagelo en toda Centroamérica. Magistrado, de entre todas las zonas con un eventual grado de conflicto, ¿cuál es la que más le preocupa y por qué? Tal vez, si tuviera que decir un lugar, ciertamente son todos los que ya tienen una historia. Digamos, por ejemplo, en el proceso del 2011, hubo municipios en donde se dieron desde la quema desde la vivienda, por ejemplo, de los miembros de las juntas electorales, hasta quema de las urnas, secuestro de personas, y eso definitivamente tiene que seguir llamando nuestra atención. Pero más que preocuparme por un lugar, creo yo que deberíamos de tener puestos los ojos en todo el clima que se está generando a lo largo de la República, porque pareciera, en función de las manifestaciones que se han dado pacíficamente a través de la ciudadanía y de la depuración de los actores políticos que ha intentado CICIG, el Ministerio Público, y diría yo muy bien alimentados con información y acompañamiento de la misma Embajada de los Estados Unidos, sí, estamos viendo que hay un ataque frontal en contra de las élites políticas tradicionales, muchas de ellas contaminadas con recursos indebidos, y eso creo yo que es tal vez el mayor de los problemas, que la crisis escale lejos de disminuir. Entonces, tendría que preguntarle si hay riesgo de que las elecciones en Guatemala caigan en la ingobernabilidad o, en su defecto, que sean boicoteadas. El proceso electoral, yo diría, ya se encuentra en jaque. Fue convocado el 2 de mayo y tuvimos un año más o menos de abusos por parte de las organizaciones políticas que van desde la famosa campaña electoral anticipada, que era ilegal, la fijación de los actos de propaganda electoral en lugares que estaban terminantemente prohibidos, lo cual pone, digamos, en contexto ese abuso reiterado que hay de la clase política hacia el cumplimiento de la ley, y es lamentable porque ellos deberían de ser los primeros en dar el ejemplo. En realidad sí hay una preocupación enorme, porque dice la ley electoral y de partidos políticos que todo el proceso electoral debe darse en el marco del respeto de las garantías constitucionales. Y pues hemos visto en los últimos días cómo grupos de manifestantes, tal vez altamente contaminados por algún interés de algún partido político, bloquearon todos los ingresos al área de la capital, por ejemplo, y en donde ya no se están respetando el derecho, por ejemplo, de la libre locomoción, de la libertad de expresión de pensamiento, de emisión de pensamiento. Y todavía más lamentable es que estamos viendo un clima de muchas muertes violentas. No puedo no mencionar los terribles asesinatos de profesionales del derecho que opacaron mucho el ambiente electoral, y sí nos preocupa que este caos continúe y que no se le pueda garantizar a la población el libre ejercicio de sus derechos, tal y como lo dispone la ley electoral. Déjeme, magistrado, recuperarle un poco lo que ha pasado en las últimas semanas en México, particularmente hace unos días que vivimos un proceso electoral, unas elecciones intermedias que fueron de alguna forma amenazadas con un sabotaje por parte de maestros disidentes, quienes se oponían a la realización de elecciones
lo hicieron, tomaron algunas juntas distritales de la autoridad electoral, quemaron papelería y estaban dispuestos a que los ciudadanos, particularmente en 3 estados del país, no acudieran a las urnas. Y sin embargo, el gobierno garantizó el voto enviando a efectivos federales a estas zonas de mayor conflicto para que la gente pudiera salir a votar sin temor de que fuera de alguna forma atacado, violentado su derecho o incluso su integridad física por los opositores a las elecciones. Ahí, de alguna forma, intervino el gobierno central para enviar a esos efectivos a las zonas de conflicto. Le quiero preguntar si el gobierno de Guatemala está haciendo lo necesario para desactivar los posibles conflictos locales. El gobierno está atravesando, lamentablemente, en estos últimos meses que le quedan, la peor crisis que ellos particularmente tuvieron, y yo diría la peor que hemos visto desde 1986, cuando se instaura en toda Guatemala el proceso, la vida democrática. Existe una comisión de diálogo nacional que yo me atrevo a decir no cumple adecuadamente con su propósito, lamentablemente, porque los intereses que rodean ese diálogo nacional no obedecen a la legitimidad de los requerimientos de la población necesitada, sino más bien a un poder político que pueda manipular todo esto. Yo diría que en las vísperas de las elecciones y ante las inminentes o ante las renuncias que ya se dieron en meses y semanas pasadas, de por ejemplo la vicepresidenta de la República, los ministros, los principales ministros de Estado, viceministros, y el señalamiento que se ha hecho en cuanto, por ejemplo, la pérdida de la visa de algunos miembros o personas del organismo judicial y de estos mismos funcionarios del Ejecutivo que han renunciado, ponen de manifiesto que estamos atravesando una crisis muy dura en Guatemala. Estamos hablando de cara al proceso electoral en Guatemala, que irá en unas cuantas semanas a las urnas en primera ronda. Este programa, este tema y esto que usted nos dice, magistrado, podría ser una llamada a tiempo de lo que podría ser una advertencia o de alguna forma una amenaza de conflicto mucho más seria en el territorio guatemalteco. Por eso nos hemos dado a la tarea de hablar de estos asuntos, posibles zonas de conflictividad social, etcétera. Me pregunto, magistrado, si el gobierno está en condiciones de crear, no sé, una comisión especial negociadora. Ya me decía usted que existe, pero que está muy débil. ¿Qué tendría que hacer entonces para tratar de atender estos conflictos? ¿O de plano el gobierno está más preocupado en no desmoronarse? Lo que sucede es que estamos atravesando una crisis en donde el diálogo social, que debería de ser el necesario para solucionar un problema de conflictividad, no es lo que se está viendo en la práctica. Ahorita hay una conflictividad provocada, falsa, en donde, por ejemplo, sectores organizados de la sociedad civil han salido a manifestar pacíficamente con peticiones concretas y en respeto de los derechos de las demás personas, versus la manipulación de otros grupos organizados que están queriendo generar un pánico dentro del electorado, incitando a la violencia. Y diría yo que lo único que existe de común denominador, tal vez entre ambas posturas, es el desencanto por la clase política. Está en manos del Congreso de la República de Guatemala la aprobación de un paquete de leyes que van a reforzar el combate a la corrupción, a la transparencia, al tráfico de influencias y, por supuesto, el fortalecimiento a la legislación electoral. Y esperamos que esto se dé en días inmediatos, porque la ciudadanía ya no aguanta.
y es muy importante que los nuevos actores políticos que entren al Estado, tanto como presidente y vicepresidente, diputados y alcaldes, lleguen con las normas del juego claras y sobre todo con una cultura de cumplimiento de la ley, en donde tendrán un gran trabajo y que demostrar mucho el organismo judicial, el Ministerio Público, CICIG, por supuesto, que está acompañando esta gestión, y todos los demás. Interesante lo que al menos se creería está en la puerta de la agenda de reformas de Guatemala, pero ¿qué conflictividad podrían añadir? ¿Qué grado de tensión podrían todavía aumentar los competentes políticos con todos lo que reclaman particularmente a la salida del presidente? ¿Cómo han evaluado ustedes este ingrediente adicional al contexto del proceso de paz, la demanda de la renuncia del mandatario? Es un derecho legítimo que tienen todas las personas pedir la renuncia del presidente. Es un tema complicado porque pareciera que el razonamiento y los argumentos que se aplicaron para pedir la renuncia de la vicepresidenta y, por supuesto, de muchos ministros y otros personeros del Estado, también deberían de aplicar para el presidente. Sin embargo, esta es tal vez una opinión muy personal, estamos en vísperas de un proceso electoral y en donde tal vez el presidente actual, si bien ya no goza de la legitimidad, pues pareciera que es el único que tiene la posibilidad de tratar de enmendar los errores o corregir las situaciones que su mismo gobierno provocó, y tal vez lo que no existe es la convicción de muchas personas de pasar esa responsabilidad o esa estafeta tan alta a una tercera persona que no fue parte del problema en el que nos metió este gobierno. Así que es difícil anticipar qué vaya a suceder con el presidente, hasta dónde él esté dispuesto a aceptar y aguantar, mejor dicho, la presión de la ciudadanía. Y pues obviamente lo que se está exigiendo es que esa información que compromete a los altos funcionarios del Estado, pues él en algún momento también rinda cuentas. Magistrado, permítanos unos instantes, vamos a hacer una pausa. Quiero preguntarle un poco más adelante qué papel juegan todos los protagonistas, los candidatos, los competidores hacia la presidencia de Guatemala y qué tanta gasolina le podrían poner a la hoguera de las tensiones guatemaltecas. Volvemos con esto. Hoy iniciamos una fase importante en el programa Cara a Cara. La hora en donde se debaten los planes de gobierno. Las cartas fueron enviadas. El primer candidato ya respondió. Es José Ángel López, quien es candidato de Encuentro por Guatemala. Darles la bolsa solidaria ad eternum es un error. Yo creo, ¿cuál es el objetivo? Sacarlos de la pobreza. Pues entonces hay que complementar esta asistencia. Y es el turno de la entrevista a Jimmy Morales. Lunes 15 de junio, a las 9 de la noche, Cara a Cara con José Eduardo Valdizán. En la barra de opinión, Guatemala decide. Estamos hablando con Estuardo Gamalero, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral en Guatemala. Magistrado, los candidatos pueden ser, por el tono de la campaña, un aditivo en la llama del conflicto electoral. ¿Cuál sería su llamado para los contendientes? Todos los candidatos políticos y por ende todas las organizaciones políticas, lo primero que tienen que hacer es ser fieles, cumplidores y respetuosos del ordenamiento jurídico guatemalteco. Es inaudito que, siendo ellos los futuros gobernantes, no den el ejemplo y que dentro de ellos se den estas muestras de agresión, de campaña electoral falsa, de promesas carentes de fundamento, en donde llegan a las comunidades más necesitadas
lucran con el hambre del pueblo, con sus necesidades, les ofrecen víveres, les ofrecen materiales de construcción, les ofrecen sueños de opio que no obedecen a la realidad del país y que, lejos de construir democracia, debilitan los principios y las aspiraciones que tiene toda esa colectividad, todo ese pueblo tan sufrido de Guatemala. Bueno, estamos prácticamente llegando al término de esta entrevista, pero hay algunos asuntos todavía pendientes que me gustaría tocar con usted, magistrado, particularmente qué acciones está tomando el Tribunal Supremo Electoral para enfrentar los llamados focos rojos, los posibles conflictos en este proceso electoral. Nosotros instauramos unos equipos de trabajo con el Procurador de los Derechos Humanos, con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa y por supuesto gente del Tribunal Supremo Electoral para conocer y analizar de mejor forma todo ese clima de conflictividad que se está dando, que ya existía en muchos de los lugares del territorio del país, y estamos tratando de anticipar crisis y situaciones que se puedan dar dentro del desarrollo del proceso y el mismo día de las elecciones. Es, por ejemplo, de suma importancia que el organismo judicial acompañe al Tribunal Supremo Electoral tratando de resolver de la manera más expedita todos aquellos asuntos que se judicialicen, de manera que los resultados electorales y las elecciones que determinen ganadores y perdedores sean lo más claras posibles para toda la población. Señor magistrado, un último comentario. En primer lugar, soy un ciudadano guatemalteco, muy preocupado por lo que está pasando con mi país. Además, tengo en esta oportunidad el honor de ser magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral y entonces también con la responsabilidad de que todo el proceso electoral llegue a un final feliz. Pero no puedo negar que existe un clima muy feo, ambiguo y contradictorio entre lo que las personas denominan o identifican como institucionalidad versus lo que es la legitimidad del país. En realidad tenemos una situación en donde las propias instituciones del Estado y el sistema no ha sido capaz de depurar a los actores nefastos, a los recursos ilícitos de crimen organizado y de narcotráfico que han permeado a las organizaciones políticas y a esos caciques que siguen mandando dentro de las organizaciones políticas por encima de la voluntad de sus asambleas. Yo espero que de toda esta crisis salga una gran oportunidad para que podamos corregir el rumbo de Guatemala. Gracias. Magistrado Estuardo Gamalero Cordero, gracias por sus palabras, gracias por este tiempo para Guate en la Mira. Nos despedimos por ahora, pero seguramente a lo largo de los próximos meses volveremos a entrar en contacto con usted. Y gracias también a usted por su compañía. Nos reencontramos aquí la próxima semana. Les saludo desde México. Soy Jaime Guerrero. Buenas noches y buena suerte. Hoy iniciamos una fase importante en el programa Cara a Cara. La hora en donde se debaten los planes de gobierno. Las cartas fueron enviadas. El primer candidato ya respondió. Es José Ángel López, quien es candidato de Encuentro por Guatemala. Darles la bolsa solidaria ad eternum es un error. Yo creo, ¿cuál es el objetivo? Sacarlos de la pobreza. Pues entonces hay que complementar esta asistencia. Y es el turno de la entrevista a Jimmy Morales. Lunes 15 de junio, a las 9 de la noche, Cara a Cara con José Eduardo Valdizán. En la barra de opinión, Guatemala Decide.